Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do y en todas nuestras plataformas y redes sociales. Hoy nos toca conversar con el profesor y economista Antonio Ciriaco Cruz, que es un reconocido académico y un estudioso permanente de la economía nacional e internacional. Saludos, profesor. Saludos, Gustavo, siempre contento por tu invitación a partir de ahora. Siempre estamos a tu disposición. Bueno, profesor, desde la última ocasión que usted y yo hablamos, parece que el panorama se ha complicado más, el Así panorama es. internacional y el local. Vimos recientemente que la Unión Europea, que es uno de los bloques de grandes potencias, acaba de aprobar un paquete de 750.000 millones de euros para auxiliar las diversas economías de los socios integrados. Aunque hubo países como Holanda y Austria que no querían, pero los dos líderes fuertes, que son Alemania y Francia, dijeron que sí y se fueron por ahí. Mira, obviamente que la situación del mundo es una situación bastante complicada. Obviamente la pandemia ha generado desajustes importantes en todas las economías del mundo. Y en ese sentido, también los bloques y las grandes economías están buscando una solución de carácter colectivo en dos niveles. A un nivel, obviamente, sanitario, que es lo más importante, porque se está prácticamente haciendo esfuerzos importantes para encontrar una vacuna, porque si no hay una vacuna, no hay ningún tipo de solución al ámbito de la economía. Y en el ámbito de la economía, lo que los países están haciendo es tratando de eh, hacer estímulos, tener estímulos, inyectar recursos a las empresas, a los hogares, de tal manera que el nivel de demanda y el nivel de actividad económica no caiga tanto. El mundo vive realmente en una gran depresión, no una recesión, una depresión, porque los niveles de contracción de las economías son negativos. Por ejemplo, Estados Unidos posiblemente tenga este año una contracción en su economía de casi menos 8%. Y la economía mundial posiblemente, según las proyecciones, las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, va a tener una contracción de casi un 5%, menos 4.9. América Latina, en el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ninguna economía con crecimiento positivo. Incluso en el penúltimo informe que la economía dominicana habían proyectado un crecimiento cero, ellos tienen ya una actualización y hablan de menos 5.3. De manera que es obvio que el mundo y las grandes economías están buscando estímulo. La Unión Europea acaba de tener un acuerdo incluso histórico donde va a repartir entre los países más afectados, hasta los menos afectados, más de 750.000 millones de euros, donde básicamente Italia se va a llevar un gran porcentaje, creo que son casi 200.000 millones de euros. España se va a España llevar una también. cantidad de 140.000, si mal no recuerdo. Pero todo esto significó una lucha entre dos bloques de aquellas economías, por ejemplo, que en los últimos años han sido mucho más frugales, vamos a decir, como ha sido el caso, por ejemplo, de los Países Bajos, Dinamarca, el mismo Irlanda, y el bloque de los países más afectados, incluso desde la crisis financiera internacional hasta esta crisis del gran confinamiento, como se le ha llamado, países como ha sido Italia, que estuvo bastante afectado por el coronavirus, España, la misma Francia incluso también tuvo dificultades. Y se tuvo la suerte de este acuerdo histórico, de esa decisión que tomaron los dos grandes países de la Unión Europea, que ha sido el caso de Alemania y ha sido el caso de Francia. Y el caso de Alemania llama mucho la atención
porque Alemania parece que cedió gran parte de sus ideas y de su propósito. Alemania siempre ha sido un país que ha priorizado la austeridad, ha priorizado la frugalidad y ha sido incluso abanderado de cualquier tipo de préstamos a los países del sur, que esos préstamos vayan con condicionalidad. Pero la situación también que están pasando en Alemania, incluso las empresas alemanas, por primera vez los alemanes han tenido que aflojar un poco y están incluso haciendo grandes estímulos a sus empresas que han perdido participación en la economía mundial. Supongo, Y se llegó a un profesor, acuerdo. que en el Sí, entendido de que si hay esa contracción tan fuerte, aunque ellos propiamente dentro de Alemania no estén tan mal, pero si el mercado europeo no demanda productos, a ellos no les va bien. Entonces, les conviene así que los es. demás salgan a flote. Así es. Esto es un acuerdo que ellos lo vieron de ganar, ganar. Porque no solamente vieron al interior de sus economías, sino que Alemania es una potencia exportadora. La economía alemana está más orientada hacia el mercado exterior. Y entonces la medida, y básicamente el mercado de la Unión Europea, si ese mercado básicamente está con muchos problemas de demanda, por lo tanto ellos tienen que contribuir para que países que son compradores netos de productos alemanes, como es el caso de los países del sur, tengan más posibilidades para que sus mercados internos estén mucho más dinámicos y puedan demandar más importaciones provenientes de Alemania. De manera que esto hay que verlo así. En el caso de Estados Unidos también se está discutiendo en el Congreso. Los demócratas han propuesto un estímulo bastante grande. Creo que la señora Pelosi ha estado muy liderando toda esa, esa propuesta porque es una economía que también ha sentido todo el peso de la crisis. Y además a eso también hay que sumarle toda la situación de eh, choque que ha tenido en los últimos años con China. De manera que este es el panorama de la economía mundial y entendemos nosotros que los países, por ejemplo, como la República Dominicana, no están de ninguna manera exento de esa situación que De esos verdaderamente está efectos. afectando la economía. Vamos a una pausa, profesor. Cuando retornemos, vamos a hablar precisamente del entorno local y regional, el que más nos toca a nosotros. Vamos a la pausa primero. Estamos conversando con el profesor Antonio Siriaco Cruz, un reconocido académico y estudioso de la economía, vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, los europeos por lo menos tienen la suerte de que tienen dos potencias liderando que entienden lo que está ocurriendo y se pusieron de acuerdo, y aún las economías que llaman más frugales dijeron, bueno, pues nos vamos por ahí. Pero aquí en las Américas el líder es Estados Unidos y tiene un presidente que tiene una visión muy hacia adentro. ¿Eso cuánto nos afecta a nosotros, al resto de los países de las Américas y específicamente a República Dominicana? Mira, Gustavo, yo creo que América Latina en estos momentos está muy acéfalo de un liderazgo regional. Al margen incluso del liderazgo tradicional que uno puede y siempre se le achaca a los países de la región, que estemos siempre bajo la sombrilla de los Estados Unidos. Sin embargo, es evidente que hay muchas diferencias, muchos elementos disonantes en estos momentos entre el presidente Trump y los líderes de América Latina y el Caribe. Todo lo contrario, ha habido situaciones de fricciones, que todo eso comenzó con la propuesta de Donald Trump de hacer una especie de reorganización, vamos a decir, y revisión del Acuerdo de las Américas, en este caso del Tratado de Libre Comercio del Norte. Pero evidentemente que no hay un liderazgo que pueda aglutinar, como ha sido en el caso de la Unión Europea, a todos los países de las Américas, incluyendo a los Estados Unidos. Y eso dificulta
muchas veces en estos casos de crisis buscar una solución colectiva que hace mucha falta. En estos momentos, cada una y uno de los países de América Latina y el Caribe está básicamente, como dicen, a la intemperie, está acéfalo de tener realmente un liderazgo que pueda, vamos a decir, reunir y pueda canalizar esfuerzos importantes para combatir esta pandemia. No solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito sanitario. Y eso deja Sí, mucho que ambas decir, cosas van de la obviamente. mano. Obviamente que ambas cosas van de la mano, porque si no se resuelve el tema sanitario, obviamente el tema económico tampoco se va a resolver. En Estados Unidos, internamente, hay que decir que está viviendo por una situación difícil de diferencia. Hay un proceso electoral que está en curso y es una sociedad ahora mismo bastante dividida, con conflictos internos, conflictos incluso raciales. Y eso, obviamente, que dificulta que el liderazgo actual y básicamente encarnado por el presidente Trump pueda ser un elemento aglutinador para toda América Latina y el Caribe. Y Entonces, obviamente que esto para nosotros es nos afecta un difícil poco. que vayamos a ver esfuerzos colectivos internacionales aquí en esta región por el momento, encaminados a darle respuesta al tema sanitario y al mismo tiempo al tema económico. No podemos esperanzarnos en eso. No, no, obviamente que no. Yo creo que cada país se tiene que rasgar con sus propias uñas y establecer, obviamente, los acercamientos a nivel de los espacios que hay mínimo, en el caso, por ejemplo, de Centroamérica y el Caribe, el sistema de integración centroamericano, donde está la República Dominicana. Hay que recordar que hay un parlamento centroamericano que está en la República Dominicana, pero que hasta ahora eso no ha tenido ningún tipo de Bueno, efectos positivos. Eso eso y lo que ha nada es sido lo mismo. es lo mismo. Entonces, esto da mucha pena que en estos momentos no exista un liderazgo incluso regional, que en otrora, al margen de la crítica que uno pudiera hacer, pero existió o se hizo un esfuerzo importante. Y los países se reunían con mucha frecuencia, hacían algunas, vamos a decir, algunas reuniones ministeriales. Y la famosa cumbre iberoamericana, prácticamente no se ha reunido, que aglutina a todos los países América Latina y el Caribe y iberoamericanos, como el caso de España y Portugal. De manera que yo creo que es una situación bastante difícil y cada quien está buscando una solución de manera particular. Por eso uno encuentra que los países en su gran mayoría, tanto eh, latinoamericanos y caribeños, la pandemia le ha dado bastante fuerte, ¿no? Y no hay una solución, vamos a decir, de carácter colectiva. Incluso yo mismo pensé, dije, bueno, pero ¿por qué no existe o no existen institutos de investigaciones médicas, por ejemplo, en biología molecular a nivel regional, que por lo menos los países latinoamericanos estuviésemos buscando también una respuesta común a una vacuna? No tenemos nada de eso. Y yo creo que hay que pensar en todo eso en el futuro. Vamos a una pausa y retornamos en breve. El profesor Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos está ayudando un poco a entender los diversos escenarios de la economía mundial y local con esta situación de la pandemia que ha obligado a un cese en gran medida de las actividades de la economía y el comercio. En República Dominicana, profesor, ¿qué podemos hacer para seguir conteniendo la pandemia que parece que no quiere ceder, pero al mismo tiempo esta economía pequeña, en que ustedes han establecido los economistas que más del 60% del empleo es de pymes o informal? ¿Qué podemos hacer para que no quiebren esos negocios y mucha gente se quede sin empleo definitivamente, pero al mismo tiempo tratando de que se contenga la COVID-19? Mira, yo pienso que nosotros tenemos dos grandes retos. Eh, y el primer gran reto, evidentemente, es contener, como dicen, y aplanar la tasa
la curva de contagio. Yo creo que eso hay que hacerlo, definitivamente no hay reapertura o desescalamiento de la economía si no hay un aplanamiento de la curva. No es verdad que el sector turismo en la República Dominicana va a tener una reapertura plena si tampoco hay un control de la pandemia, porque eso son noticias internacionales y uno encuentra comunicados, por ejemplo, de países donde vienen los turistas hacia la República Dominicana que llaman la atención en el sentido que todavía en la República Dominicana no hay un control de la pandemia. Eso limita la entrada de turistas a la República Dominicana. Hay que mínimamente mantener un nivel de empleo, que yo creo que eso es sumamente importante para mantener un nivel mínimo de demanda hasta que aparezca la vacuna, pero también yo creo que hay que atender a la pequeña y la mediana empresa. Yo creo que en el Banco Central, una de las primeras medidas que se tomaron fue inyectar al sistema financiero 120 mil millones. De esos 120 mil millones todavía no se han colocado, creo, alrededor de 30 mil millones. Y yo creo que a la pequeña y a la mediana empresa hay que dar un tratamiento especial. Entiendo que hay que hacer un programa claro de fomento en estos momentos entre 15 mil y 20 mil millones para fondear a los pequeños empresarios. Yo creo que también han sido sumamente afectados. Es decir, todo el decreto, los decretos de los países, de ese confinamiento, esa separación física, ha tenido en un primer momento un impacto en el cierre y en la disminución de las operaciones de las empresas. Y eso ha traído como consecuencia los niveles de desempleo en que hoy se vive en la República Dominicana. Por lo tanto, entendemos nosotros que a través de los fondos públicos, fondos incluso que vienen del presupuesto público, hay que mantener mínimamente o a las familias, a los desempleados, dándole un cheque, como está ocurriendo en los Estados Unidos, donde está ocurriendo en España, que crearon los famosos ERTE. Es una manera sencillamente de sostener a las empresas y decirle, mira, no cancele gente, pero yo te voy a dar ayuda. Y eso se va a reforzar, obviamente, con la situación que se firmó en la Unión Europea. Nosotros, yo creo que tenemos ahora mismo la suficiente liquidez, porque 120 mil millones de pesos, señores, es una cantidad importante, que al margen de los recursos que el próximo gobierno pueda gestionar, porque tendrá que gestionar y hacer un presupuesto complementario, pero mientras tanto tenemos que, a través de programas que verdaderamente lleguen a las pequeñas y medianas empresas, porque ¿qué han hecho básicamente? ¿Qué hacen los grandes bancos? Que atienden a sus clientes preferentes, y entonces evidentemente la pequeña y la mediana empresa, que en muchos casos no es el cliente preferente, que no tiene la cantidad, vamos a decir, de respaldo de activos que puede exigir un banco, pero yo creo que el Estado Dominicano tiene que tomar en consideración que son las mayorías del tejido empresarial en la República Dominicana y además son los que más empleo generan. De manera que yo creo que eso debe ser esa prioridad a uno para el próximo gobierno, verdaderamente Profesor, para mantener usted cierto dice nivel que de el actividad. próximo gobierno estará obligado a someter un presupuesto complementario para tener más recursos a su disposición. Ahora, esos recursos serán de origen local o tendrá que acudir al exterior a buscar esa plata. Obviamente que en su gran mayoría tendrán que recurrir al exterior. Generalmente los ingresos del Estado, las estimaciones que hemos tenido, es que este año tendrán una merma que sobrepasará los 60 mil millones de pesos. Las Y recaudaciones. las recaudaciones. Y eso evidentemente va a incrementar el déficit del sector público. Por lo tanto, hay que acudir a fuentes de financiación más barata. Creo que también el próximo gobierno, al margen de eso, tendrá que firmar un acuerdo de cierta flexibilidad con el Fondo Monetario Internacional como un mecanismo de generar y enviar una señal de que va a haber cierto nivel de disciplina, no austeridad, sino disciplina. Y eso es Un muy poco como importante. decían antes, como de vigilancia. De vigilancia, exactamente, esa es la expresión, de vigilancia, un acuerdo de vigilancia, y que hay todavía ventanas
que la República Dominicana, ventanas de fondos internacionales que todavía no ha tocado. Eso lo mencionó en el primer discurso el gobernador del Banco Central cuando habló de que existe la posibilidad de que algunos países, dentro de los cuales está la República Dominicana, pueda acudir a unos fondos de la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre la base de garantías de títulos norteamericanos. Y la República Dominicana tiene ahí, parece, unos fondos disponibles entre 1.000 y 3.000 millones de dólares. Yo creo que eso en un futuro se le va a tener que tocar esa puerta en la medida que esto se extienda. Y yo creo que ese es un primer paso. Hay que buscar fondos relativamente externos, pero que sean baratos. Y creo que cuando en esta coyuntura tú vas y tocas los organismos multilaterales, también eso genera una confianza. Y además que los organismos multilaterales ante esta crisis están abiertos precisamente a fuentes importantes y rápidas de financiamiento. Luego, posteriormente, y eso no será este año, y será ya cuando exista mayor control, vamos a decir, de la pandemia, si existe en ese momento, o que la economía más o menos ya esté en un proceso más avanzado de ese escalamiento, habrá que pensar en un pacto social. En un pacto social, yo soy de los partidarios que transitoriamente aquí debe haber un régimen tributario extendido para el sector productivo, parecido al de las zonas francas. En el sentido siguiente, las zonas francas no tributan en función de sus resultados, si ganaron o perdieron, sino en función de que si tuvieron un nivel de venta. Entonces, eso ha sido exitoso con tasas bajas y eso ha permitido la entrada de una parte importante de inversión extranjera en la República Dominicana, pero además, ¿Usted piensa que eso puede replicarse en las empresas locales? En las empresas locales, de tal manera que transitoriamente le den un respiro, porque yo estoy seguro que muchas empresas tienen mucho temor, porque aunque le han suspendido de manera temporal el anticipo, el pago de ITEVIS, pero eso tendrán que pagarlo. Entonces yo creo que hay que establecer ese régimen para ver y darle respiro y que las empresas no tengan la posibilidad de tener grandes niveles de despido. Sencillamente tú le quitas presión a las empresas y las empresas a cambio de te van a mantener una nómina mínima de tal forma que el desempleo no se dispare. Posiblemente este año el desempleo sea el doble del año pasado. Es decir, Podemos decir, posiblemente profesor, entonces, sea un resumiendo, 11%. que en esta coyuntura lo, digamos, indispensable debe ser mantener el empleo, en el entendido Claro, de que el empleo a su vez mantiene los negocios, porque esas son personas que van a demandar bienes y servicios. Y si claro, una claro. cosa, sin una cosa no opera la otra. No, Entonces y digamos además, que lo fiscal no es lo indispensable en estos momentos. no, lo fiscal no es lo indispensable. Y te digo lo siguiente, Gustavo. En la medida en que tú mantengas un nivel de actividad económica en toda la economía, las empresas pueden mantener un nivel de ventas y como consecuencia pueden mantener un nivel de empleo. Y posteriormente tendrán la capacidad de un proceso de acumulación de una mejor capacidad de flujo de efectivo y pagarle posteriormente al gobierno los impuestos. Pero en una Pero ¿qué situación, tanto se entiende? Porque esa es mi preocupación. Se entiende que estamos en una coyuntura especialmente difícil, porque a veces la función de un funcionario de impuestos es cobrar impuestos y va a ser su claro, labor. Tendría que haber claro. una decisión política que diga, espérate, aguantemos por aquí, vayámonos por esta vía. No, yo creo que por eso hablo de un eh, pacto social y de un contrato social. Dentro de porque estamos en un momento de emergencia. Y los momentos de emergencia, evidentemente, le permiten al Estado hacer y tomar decisiones, algunas decisiones, pero que sean decisiones que sean consensuadas con los diferentes grupos y sectores y actores. Y yo creo que es lo que, en cierta manera, tenemos nosotros que hacer. En la medida que tú envíe políticas claras, pero que sean políticas transparentes, que sean consensuadas. Yo creo que eso le da mucha legitimidad a
la situación y a la coyuntura y buscar una solución a lo que nosotros precisamente estamos tratando de resolver. Por lo tanto, yo soy partidario de que se establezca un régimen tributario especial en esta coyuntura hasta que obviamente aparezca una vacuna y en ese sentido crear un fondo incluso de apoyo a la pequeña y mediana empresa, que ese dinero llegue, que ese dinero sea incluso canalizado a través del Banco de Reserva o a través, por ejemplo, para que llegue a muchos pequeños empresarios de negocios, por ejemplo, como Adopen, en el caso del sector privado, o banca solidaria, en el caso del sector público. Yo creo que hay que ir democratizando el La crédito. propia entidad que se llama Reserva del País también, Reserva del País, que que ha creo que es trabajado con esa parte, sí. ha trabajado con eso. Yo creo que hay que buscar esos mecanismos, O sea, hay porque posibilidad, no, tenemos una crisis, pero hay obviamente posibilidad. hay posibilidad. Bueno, Evidentemente que yo creo que hay posibilidad. muchas gracias, profesor Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A ustedes también, amigas y amigos televidentes, muchas gracias. Y no se vayan, que hay más en Acento Portal y Acento TV.